La de la dosificación prácticamente esa es como parte de nosotros, ¿no? Pero lo relacionado a la primera clase de cuestión de las unidades, creo que la cámara está un poco derechita, permítanme. Creo que ahí quedó un poquito mejor. Un poquitito nada más, creo. Déjenme acomodarla bien. Que no tiene nivel. Creo que ya se ve un poquito mejor. Ahí está. Sí, ya se ve un poquito mejor. Ok, bueno, pues vamos a continuar con esta clase que se refiere a mecánica clásica específicamente, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar con unos conceptos básicos que son, algunos de ustedes a lo mejor ya los conocen, pero es importante mencionarlos. Por favor recuérdenme, no sé si ahí en la carpeta en la carpeta que tenemos ¿cómo se llama esta carpeta? A ver, permítanme. La carpeta en Google Classroom, no sé si ya subí un documento, un libro sobre todo, déjenme checar, creo que no. Ahorita me acordé. Sino para subir ese libro y No, cargar. lo único que subió creo que es el video o una tarea para que es el Fue resumen. el resumen del video, ¿no? Sí, Bueno, entonces voy a subir un libro. Ahorita, más a ratito, subo ese libro en este caso, el libro se refiere específicamente a estática, sistemas de estática. Entonces, pues igual les puede ser de mucha utilidad en un futuro no muy lejano. Y aquí está. De una vez lo voy a subir para que no se me pase el tiempo, no se me pase al ratito. Entonces voy a poner aquí libro de estática. Así como una fuente de referencia, ¿no? Una fuente de información que les pueda ser utilidad y ahí pueden encontrar pues muchas cosas que tengan que ver con esta materia. Se llama el libro Estática Beer, así es como yo lo tengo escrito. Y bueno, pues ahí para que lo puedan ver en su debido momento. Es una versión muy actualizada del libro que yo les había mencionado de y es una versión mucho más nueva y bueno, pues claro, todo tiene que evolucionar a final de cuentas, ¿no? Y eso es parte de la evolución. Ya se está subiendo el archivo, ahorita se carga, vamos a esperar unos cuantos minutos. Entonces les comentaba que vamos a empezar a ver, vimos ya parte de la historia de lo que es la física, de dónde se originó, con Tales de Mileto, y bueno, terminamos hablando de Stephen Hopkins, el cual pues nos decía, ¿verdad?, que los agujeros negros efectivamente generan energía, y de hecho en la película relacionada a Interestelar, pues ahí habla sobre ese tema, ¿no? Y la verdad, ojalá y tengamos un día la oportunidad de ver esa película, o no sé si ya tuvieron chance de verla, se llama la película Interestelar, y ahí mencionan el caso, ¿no?, ya, de un profe. agujero negro, como, ¿ya la vieron? Ah, qué bueno, sí, es una película, para mí se me hace muy interesante, tiene bastante cosas relacionadas con la ciencia, entonces, pues es algo que de otra forma se está acercando a lo que estamos ahorita viendo nosotros este, como parte de nuestra información, ¿no? ¿Vale? Entonces voy a esperar a que se sube el libro para posteriormente tener y empezar la clase, ¿no? Creo que ya faltan unos cuantos minutos para que se cargue completamente el archivo. Profe, yo les tenía una pregunta. Mándeme. Bueno, Perdón, no te escuché. sí ve que nos puso a que viéramos el video y en el video es Sí, la práctica. En la práctica usted sí. utilizó un Barnier, pero también le llamó como pie del rey. Quería saber por qué el nombre. Vernier se le llama Vernier o pie de rey. Bueno, son diferentes nomenclaturas o nombres que le han puesto. En realidad, te soy sincero, no conozco el momento el significado, pero si me permites, ahorita lo buscamos. Déjame buscar aquí, que tenemos, bueno, la carretera de la información, ¿no? Entonces, en este caso vamos a poner Vernier, Vernier o pie de rey, también así se le llama, pie de rey. Significado, que es un calibrador espesor, pie de rey. Vamos a ver, construir. ¿Qué es y para qué sirve el pie de rey? Dice que el pie de rey, también llamado calibrador o calibre con escala Vernier. ¿Para qué y para qué sirven los tipos? Vamos a ver. Dice, un calibre o pie de rey o Vernier es una herramienta de medición que ofrece un patrón de medida. Ujú. Redundancia, aparte, piezas que tanto cara interna escala. Este tipo, no.
Bueno, sí me entendiste lo que dije, ¿verdad? Otra parte de los calibres, ¿para qué sirve el pie de rey? Pues mencionamos al principio del artículo, sirve para medir tanto alturas, profundidades, longitudes, espesores, internas y externas, funcionamiento. No, eso no me sirve. ¿Cómo leer un calibre? Tampoco. No, no, También no. se refería de dónde proviene el nombre, ¿no, profe? Sí, de hecho eso es lo que estoy buscando, creo que no escribí la palabra correcta, vamos a ponerla aquí. ¿Por qué? ¿Por qué vernier o pie de rey? Creo que es lo más. Dice, un pie de rey, también llamado calibrador, es un instrumento de medición, además gracias a la sonda de profundidad. Tampoco. ¿Por qué calibrador se llama pie de rey? A ver, vamos a ver aquí. Ti, tiri, ti. Tin, 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 tin. Tin, tin. Aquí dice, hola, no, dice, hola, ¿cómo estás? No, no, eso no es. Tampoco. Imaginemos, miren, tiene que ver con los reyes. Órale, mire, es interesante esto. Pues ahí búsquenlo, ¿no? A ver qué encuentran. Como tenía un maestro, ¿no? Pues ahí búsquenle. No, no es cierto. Les voy a compartir esta hoja, esta página. Les voy a compartir esta página. Chiquillos y chiquillas. A ver, a ver, a ver, a ver. A mover la colita. Si no la mueve, se pone malita. ¿Se acuerdan de esa canción? Ya invita a bailar, profe. Pues es que es viernes y bueno, pues ya ando así como que queriéndome mover. No, no sé. A ver, ahí les va. Ya tienen en la pantalla la pantalla. Dice, ¿por qué al calibrador se le llama pie de rey? ¿Correcto? Está Sí, publicado profe. por un personaje que aparece ahí el nombre en el año febrero 2020. Dice, hola, ¿cómo estás? Quiero contarte una historia muy chistosa sobre esta herramienta de medición. Lee hasta el final y te sorprenderás. Cada día hay algo que contarle a los colegas y clientes. Bueno, imaginemos cómo vivíamos hace varios siglos, en la antigüedad, sin tecnología electrónica, sin luz ni herramientas de medición. Todo se compraba en base a medidas corporales bajo la creencia de que todo el mundo se había creado a semejanza de Dios y en armonía métrica. El hombre, sin dudarlo, era la obra maestra de la creación, por ello se empleaban como medición codos, pies y palmos. Vaya error, dice, no se habrían dado cuenta aún que todos somos diferentes. Dice, al parecer, ¿no? Sí, aquí tenemos el caso de que tenemos la mano y bueno, de acuerdo a la cantidad de dedos, a los 4 dedos era una medición. Y luego del codo hacia donde estaba el dedo mayor, pues esa era otra medición. Y otra se le conoce como el pie, ¿vale? Dice aquí, medidas más comunes utilizadas en la antigüedad. Dice, en la antigüedad se creía que la sangre de los reyes era divina y se tenía una designación divina de su linaje, por lo cual eran seres más divinos que humanos y como la divinidad se cría en armonía métrica. ¿Cómo ven? Los comparadores inteligentes siempre corrían con los vendedores más altos y fornidos, pues sus miembros siempre medirían más, por lo que empleaban a vendedores mucho más pequeños para dar menos productos. Estas prácticas se llevaron al caos comercial y no había nada que regular. Además, en las civilizaciones antiguas, cuando comerciaban entre sí, había muchas diferencias en las medidas corporales de cada pueblo, por lo que también reinaba en el desorden en el mercadeo entre civilizaciones. No era lo mismo un pie, codo o palmo de un aragonés, romano, griego o babilonio. Así que decidieron estandarizar en la antigüedad y se creía que la sangre de los reyes era divina y se tenía una designación divina de su linaje, por lo cual eran seres más divinos que humanos y como la divinidad se cría en armonía métrica. Utilizaron como modelos de medición los miembros de las personas de la realeza. Además, comenzaron a utilizar conversiones para generar equidad entre los intercambios comerciales. Por ejemplo, el tal pie, dice, en tal pie castellano, equivale a 12 pulgadas o 16 dedos. ¿Sale? Y lo describe así. El pie es una tercia de vara castellana que tiene 4 palmos y cada palmo 4 dedos y cada dedo 4 granos de cebada ladilla. ¿Vale? Y lo comparaban así. El codo egipcio tiene 1824 partes de las 1000 que componen el pie de Inglaterra. El pie de rey tiene 1078 partes de las 1000 usado en Castilla. Ahí viene la definición del pie de rey. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? El pie de Burgos medía 27.86 centímetros y el de Madrid 28.10 centímetros y todos se dividían en pulgadas, dedos y puntos. Para las tareas de precisión de arquitectos, ingenieros, modelistas, impresionistas, etcétera, se utilizaba un calibre para medir longitudes menores al palmo o al pie de rey, menos de 30 centímetros para entenderlos. Y esos instrumentos de precisión reciben el nombre de pie de rey en alusión a la antigua medida. Carlo Magno fue el rey franco que estableció las unidades de medición en su reino. Todo objeto era medido con el pie, o sea, 12 pulgadas, que era lo que medía su propio pie, debido a que el instrumento de laboratorio llamado pie de rey es utilizado para medir acertadamente cualquier objeto, se bautizó con ese nombre. ¿Ok? ¿Lista su pregunta? ¿Contestada su pregunta? Mi estimadísima. Sí, ¿Sale? Pues ahí está la respuesta. Tan, tan, dijo la canción. gracias, profe. No, pues a ti, gracias por hacerme el favor de preguntar y la verdad, pues investigar esto también yo aprendo, ¿no? Ay, perdón, ya me salí. Déjeme regreso. ¿Qué hice? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. F. Se cayó, ¿verdad? La conexión. Probablemente. ¿Se dio? ¿Tiene apagado su micro, profe? Ya quedó, ¿verdad? No sé qué pasó, pero algo sucedió Sí, medio raro. profe. Sale pues, pero ya estamos de regreso. Entonces déjenme, ya estamos aquí, déjenme cerrar la presentación. ¿Por qué he llamado pie de rey y por qué he llamado a los demás? ¿Sí me ven o ven la presentación? Es que ya no supe ni qué. Vemos la presentación, profe. Bueno, la pantalla del pie de rey. Aquí está. Pero no me puedo salir. No. A ver. No puedo salirme de aquí. Está como duplicado, profe. No sé si soy yo. Espérenme tantito. Ya, creo que ya se acomodó. Ahora sí, ¿no? Ya Ya. quedó bien. Ok. Bueno, entonces eso es lo que quedamos en respuesta a su compañera Gabriela Saraí. Muchas gracias por hacernos favor de hacer este comentario. Y bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí quedó Sí, bien, profe. ingenieros? Sí, profe. Martínez Alcántara. ¿La conocen a Martínez Alcántara? Pero no sé de qué Profe. grupo sea. No sé de qué grupo sea esta señorita. Martínez Alcántara, María de la Paz. Me lo mandó a las 5:15. Pero no sé de qué grupo es. ¿De qué grupo? Clase. Perdón, discúlpenme. Es que se están incorporando alumnos que todavía apenas están incorporándose a las clases. Apenas se los han dado de alta. Déjenme mandar este correo y ahorita comenzamos. Aquí está. No sé de qué grupo sea. Bueno, vamos a continuar entonces con los pendientes que tenemos. ¿Sale? Entonces vamos a ver algunas definiciones relacionadas a estos temas, ¿no? Entonces para ello pues vamos a escribir algunas de esas definiciones que nos van a ser de utilidad ya durante, pues durante ¿cómo se llama? Primera evaluación. Bueno, también el semestre, pero durante esta primera evaluación, durante esta primera kermés. Entonces para ello vamos a ver las siguientes definiciones. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con unos conceptos básicos, así le vamos a dar el nombre a este título. Entonces, vamos a ponerle aquí conceptos, en este caso básicos. Conceptos básicos. Y esos conceptos básicos, de una u otra manera, se van a utilizar en esta materia que se refiere, que es estática o también que puede ser dinámica en su debido momento. Entonces, uno de ellos se le conoce como espacio. Entonces, ¿qué es el espacio así como tal, no? Entonces, el espacio se le dice que es específicamente una región, ¿sí? Una región, o también llamada posición,
región o posición, ¿sí? Geométrica, ocupada, aquí el acento, geométrica ocupada, ¿sí? Ocupada por, en este caso, uno o varios cuerpos. Por uno o varios cuerpos, ¿sí? Luego dice la posición de este, ¿sí? La posición de ese espacio, ¿sí? La posición de este que se refiere al espacio, ¿sí? La posición de este puede estar, puede estar, la posición de este puede estar en 1, 2 o 3 dimensiones. ¿Sale? Eso es como parte de esa definición que se refiere a espacio. ¿Sí? Bueno, por si gustan tomar nota, hacer captura de pantalla, cómo se acomodan ingenieros. Soy de ti, mi seré, toda la vida, mientras viva. Ok, y esa es una de tantas definiciones. Sigue otra que también es importante, que se le llama masa. Masa, ¿vale? Entonces, ¿qué es la masa? Pues es una cantidad que se usa para medir. Es una cantidad que se usa, en este caso, que se usa para medir, en este caso, aquí le llaman la inercia. La inercia, en este caso, de traslación, la inercia de traslación de un cuerpo, y representa la resistencia de la materia al cambio de velocidad. De la resistencia de la materia al cambio de velocidad. Lo voy a escribir aquí. De la materia al cambio de velocidad. Como que esta definición me falta algo, creo yo. Es una cantidad que se usa para medir la inercia de traslación de un cuerpo y representa la resistencia de la materia al cambio de velocidad. Bueno, sí tiene que ver un tanto, porque a final de cuentas la masa hace que, dependiendo la cantidad de masa, pues va a poner a la resistencia del cambio de velocidad. Por ejemplo, en este caso aplica un carro, ¿no? Si es un camión bastante grande y que tiene mucho peso, pues es obvio que se va a resistir al cambio en este caso de la velocidad, va a sufrir un cambio, ¿no? Más o menos por aquí va la idea de este concepto. Ok. Tenemos otro que es el tiempo, pero hay muchas definiciones, ¿eh? No es la única. En este caso tenemos el tiempo, y el tiempo, en este caso, es una magnitud. El tiempo es una magnitud, en este caso absoluta. Es una magnitud absoluta, en este caso, que mide la sucesión, de eventos. Esa sería la definición de algunas definiciones de algunos conceptos básicos que tienen que ver con estática y con dinámica. Y ahí tenemos el concepto de espacio, masa y tiempo. Entonces, tiempo, aquí debe ser una línea de separación. Es esa. Tiempo es una magnitud absoluta que mide la sucesión de eventos. Y efectivamente así es, ¿no?
En este caso, sí mide una cantidad de eventos. ¿Qué es el espacio? Pues es una región o posición geométrica ocupada por uno o varios cuerpos. La posición de este puede estar en una, dos o tres dimensiones. Ahí está. ¿Sale? Son algunas de esas definiciones. Si gustan hacer captura de pantalla, si gustan igual ir a hacer sus anotaciones en su cuaderno, por favor lo pueden hacer. Profe, Sí, adelante. tengo una duda así muy rápida. Entonces, lo que es la línea de tiempo que vimos entre comillas, ¿eso ya no va a entrar en lo que sería el examen o cualquier cosa que se ocupe a futuro? La línea del tiempo. Bueno, los autores que estuvimos viendo. Ah, no, te refieres a los personajes que participaron Sí, sí. Bueno, de cierta manera, pues bueno, son conceptos básicos también, que de una u otra forma, debido a ellos, pues tenemos muchas cosas en la actualidad, ¿no? Pero así como que vengan del examen, pues es algo de historia, y creo que para mí es importante conocerlo. Digo, es un tema algo muy pequeño, pero en realidad, si empezamos a hacer estudio de ello, bueno, hay libros, incluso enciclopedias, que hablan sobre la historia de la física. Pero en nuestro caso, nada más es necesario verlo de manera así muy general. No nos vamos a meter muy de lleno a todo esto, ¿no? Yo qué más quisiera, pero ese sería ya un tema de otra materia, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar a la estática, a vectores, a suma de vectores, a proyección de un vector, en una dimensión, en dos dimensiones, a ver que un cuerpo esté en equilibrio, aplicar las leyes de Newton. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, no tanto la historia. Sí sirve y es importante, pero tenemos que ir avanzando en otros temas, ¿no? Ok, profe. No, hombre, a ti, gracias. Ok, bueno, pasamos con otra de las definiciones. ¿Ya copiaron lo que se refiere a espacio? ¿Ya puedo borrar eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vamos a borrar espacio. Y ahorita me acordé de otra canción. Hay una canción que canta pues sí, es una cantante que se llama Flor Amargo, y la canción se llama Tiempo. Tiempo, la vida es tan solo, ¿qué? Tiempo, la vida es tan solo, ¿qué? Un momento. Ya se me fue ahorita la idea, ¿no? Tiempo, la vida está llena de momentos, y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir. ¿Han escuchado? No, profe. Sí, No, se llama así. Se llama así la canción. Sí, Tiempo, profe. y la canta Flor La Amargo. canción. Y está padre la canción. La letra de la canción. Si dice tiempo, la vida está llena de momentos, y en los más sencillos siento que vale la pena vivir, vale la pena. Tararara. ¿Qué? Y luego, bueno, al ratito de cierta manera ponemos el video antes de despedirnos de la clase, ¿no? Bueno, estamos en fuerza, y la fuerza representa la acción de un cuerpo. ¿Sí? Representa la acción de un cuerpo. Representa la acción de un cuerpo sobre otro. Sobre otro. ¿Ok? Y se caracteriza. ¿Sí? Y se caracteriza por un punto. Perdón, por su punto. Se caracteriza por su punto de aplicación. Se caracteriza por su punto de aplicación, coma. Aquí vamos a agregar ahora la palabra magnitud, que lo vamos a utilizar mucho. Magnitud, coma, dirección. Magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. Y se representa por, en este caso, por un vector. ¿Vale? Ahí está. Eso es a lo que se refiere de fuerza. Fuerza. Entonces, la fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro,
y se caracteriza por su punto de aplicación, magnitud, dirección y sentido, y se representa por un vector. Y ese vector, a final de cuentas, es un segmento de recta dirigido hacia un sentido y a su vez tiene una punta de flecha. Y a veces como se le conoce como vector. Y bueno, se representa con la letra F, y esa letra F en la parte superior lleva una pequeña flechita, un segmento de recta, indicando que es un vector. Si nada más fuera la letra F, pues sería una magnitud, pero en este caso se representa de esa forma la fuerza a través de un vector. También ahorita me acordé de una película donde sale un personaje que se encarga de cuidar a dos niñas, y ese personaje lo que quiere es robarse la luna, ¿sí? Entonces ese personaje pues es de cierta manera un inventor, pero a su vez tiene cargo varios monitos, Es la de ¿Es mi ya villano de mi favorito, villano ¿no, favorito? profe? Exactamente, perfectamente, no, está mal contestado. Sí, la de mi villano favorito. Y ahí aparece un personaje, si recuerdan, cuando Gru, que es el protagonista, ¿no? El estelar de esa película, de esa caricatura, ¿sí? A final de cuentas llega a un banco a solicitar un crédito, y en eso se acerca un personaje vestido de color naranja y con un casco y lentes, ¿no? Pero lo curioso de ese personaje es que en su vestimenta trae aquí una letra V, es de color naranja y trae la V de color blanco. Y llega y se presenta con Gru y le dice, muy buenas tardes, dice, yo soy Vector, el que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Bueno, pues aquí nos está diciendo efectivamente que una fuerza tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces ya en caricaturas ya les están diciendo que es un vector. Si no, chequen ese segmento y ahí van a encontrar lo relacionado a ese tema, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Continuamos. Ahora vamos a hablar de una palabra que es importante, se refiere a la magnitud. Bueno, ¿qué es la magnitud? Vamos aquí a escribir parte de esa definición de magnitud. ¿Qué es la magnitud? Bueno, la magnitud se caracteriza, la magnitud se caracteriza por cierto número, de unidades, por cierta cantidad de unidades. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, tenemos lo que es el newton, otro caso tenemos lo que son las libras, ¿vale? Solo para mencionar algunos casos de lo que es la magnitud. La magnitud se caracteriza por un cierto número de unidades. Esa es una definición de manera muy general. Pero ya en la parte de vectores, la magnitud tiene me falta otra definición. Pero de una vez vamos a entrar con respecto a esto, ¿no? A esta magnitud. ¿Qué es una magnitud? Entonces la magnitud de una u otra forma está dividida en dos partes. Una puede ser una magnitud escalar y otra puede ser una magnitud vectorial. Entonces voy a escribir aquí magnitud, ¿sí? Lo que es magnitud, y esa magnitud tiene una que se conoce como magnitud vectorial y la otra se llama escalar. Magnitud vectorial y escalar. Y a su vez, cada una de esas magnitudes, ¿sí? Voy a poner esta llave. En el caso de la magnitud vectorial, tiene una cantidad. Esta magnitud vectorial tiene una cantidad y también tiene una dirección. Tiene una magnitud y una dirección. Y eso a su vez, por mencionar algunos ejemplos, déjenme utilizar otro marcador para hacer la diferencia con el color que tenemos. Entonces, en el caso de la magnitud, de una magnitud vectorial tiene una cantidad y tiene una dirección. Se refiere a cantidad con un número y una dirección que va hacia algún lugar, como por ejemplo la velocidad. Ese sería un ejemplo, velocidad. Ese es un ejemplo de una magnitud vectorial. Luego tenemos una fuerza, ¿sí?
también es una magnitud vectorial. También tenemos la aceleración, que serían algunos ejemplos de algunas magnitudes vectoriales, las cuales tienen una cantidad y una dirección. Va a una, por ejemplo, en el caso, va a una velocidad de 20 kilómetros por hora, dirección de norte-sur, por ejemplo. A es una fuerza que tiene el valor de 5 newtons. Por ejemplo, en la otra parte, ese carro va a una aceleración, o el avión, o el barco va a una aceleración tal, y va del puerto de Veracruz hacia Florida, ¿no? Ahí estamos hablando de una magnitud que es vectorial, que tiene una cantidad y tiene una dirección ya muy previamente establecida. Esos serían algunos ejemplos de esa magnitud vectorial. En el caso de una magnitud escalar, pues prácticamente lo que tiene es una cantidad. En este caso, la magnitud escalar se refiere a una cantidad. Y esa cantidad, pues prácticamente es un número. Entonces, como algunos ejemplos de una magnitud escalar, su cantidad prácticamente viene siendo, por ejemplo, en este caso, un área. En este caso, el área, pues sería, ¿qué? 5 metros y nada más. ¿Sí? Luego podemos hablar de un volumen. Es que ese tinaco tiene un volumen de tanta cantidad de agua en metros cúbicos. O damos por hecho que volumen está en unidades de metros cúbicos. Otro ejemplo, la distancia. No, pues la distancia de la ciudad de Celaya a la ciudad de Cortázar son tantos kilómetros. Entonces, básicamente, son cantidades, son números, nada más. Pero en el caso de una magnitud vectorial, la cual tiene una cantidad y tiene una dirección. Y a su vez podemos representarlo por una velocidad, por una fuerza, por una aceleración. Son por mencionar algunos de esos ejemplos relacionados a la magnitud. Y eso los vamos a estar utilizando en parte de este tema. En el caso relacionado a vectores, vamos a estar utilizando esos conceptos de magnitud vectorial y una magnitud, en este caso, escalar. Y entonces aquí ya estamos involucrando los vectores, como pueden observar. Entonces, al hablar de vectores, hay una materia que se llama análisis vectorial. Ya muy específicamente en la parte de ingeniería mecánica. Se le conoce como análisis vectorial, donde se utiliza una gran cantidad de conceptos en relación a fuerza, magnitud, dirección, sentido, etcétera, y etcétera, ¿no? Ok, bueno. Pasamos ahora a otra definición, que es la siguiente. ¿Ya puedo borrar lo relacionado al concepto de fuerza? Sí, profe. Sí, profe. No sé los demás que me indican ya. Ya, profe. Ya, profe. Perfecto. Vamos a borrar. Lo de fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Tiempo. La vida está llena de momentos. De los signos. Yo siento que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Vale la pena. Entonces la dirección se define la dirección de una fuerza por, en este caso, por la línea de acción. Entonces, la dirección se define por la línea de acción y el sentido de la fuerza. Y el sentido de la fuerza, ¿sale? Así es como de una otra manera se define, ¿no? La dirección de una fuerza por la línea de acción y el sentido de esa misma. Pero al hablar de la línea de acción, entonces indico aquí la línea de acción. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? La línea de acción es la línea recta
La línea de acción es la línea recta. Es la línea recta infinita. Es la línea recta infinita a lo largo de la cual la fuerza actúa. A lo largo de la cual la fuerza actúa. ¿Sí? Aquí voy a escribir el siguiente concepto. Se caracteriza, bueno, voy a borrar eso de magnitud. Y aquí le voy a escribir. Aquí dice, se caracteriza ¿sí? Se caracteriza por el ángulo. Se caracteriza por el ángulo que forma con algún eje fijo. ¿Vale? Entonces ahí está. Conceptos básicos, dirección. Se define la dirección de una fuerza por la línea de acción y el sentido de la fuerza. La línea de acción es la línea recta infinita a lo largo de la cual la fuerza actúa. Y se caracteriza por el ángulo que forma con un ángulo fijo. Perdón, ¿puedo borrar esta parte del pintarrón? Bueno, aquí lo puedo hacer. Entonces, imagínense que tenemos, este es un vector. Este vector tiene como parte la punta de flecha. Aquí está la punta de flecha. Entonces, dice que esa fuerza se define por una línea de acción y el sentido de la fuerza. Entonces, esta fuerza, aquí está aquí de color rojo, tiene una línea de acción imaginaria que puede, hasta aquí llegaría porque la tinta no lo permite, pero si no, llegaría hasta acá abajo, ¿no? Así, todavía continuaría esa línea de acción. O sea, esa línea de acción es infinita. Así, prácticamente puede continuar. ¿Sale? Dice, la línea de acción es la recta infinita a lo largo de la cual la fuerza actúa. Entonces, esta fuerza yo la tengo en este punto. Entonces, yo también la puedo deslizar y la puedo poner en este otro punto. Aquí la puedo poner. Y si esta fuerza continúa, pues yo la puedo prolongar hasta por acá. Hasta acá arriba, ¿no? Entonces, si esa es la fuerza F1, pues de igual manera viene siendo la misma fuerza F1. Aquí también viene siendo la misma fuerza F1. Hasta ahí estamos, ¿no? Esa es su línea de acción. Y luego dice, se caracteriza por el ángulo que forma con un eje fijo. Entonces, aquí en ningún momento tenemos un eje, pero yo lo puedo hacer. Entonces, yo digo que este va a ser mi punto de referencia. Este punto que estoy marcando de color azul, trazo un eje, ¿sí? Que va a ser mi eje de las X, y luego trazo otro eje, que va a ser el eje de las Y. Y entonces ahora sí voy a utilizar un ángulo que forma con un eje fijo, y este va a ser el ángulo que le voy a llamar alfa. Entonces, este mismo ángulo, esa misma referencia, la voy a utilizar aquí. Entonces, trazo mi plano vertical, en este caso es el eje de las Y, mi eje horizontal, que es X, y aquí me queda. El ángulo que forma con el plano horizontal o con el eje horizontal es alfa. Lo mismo va a suceder con esta fuerza. Bueno, aquí está mi plano vertical, que es Y, así, y luego el otro que es X, y su respectivo ángulo que es alfa. Entonces, ahí tenemos lo que nos está representando una fuerza que tiene una relación con una dirección y con un sentido, ¿no? Esto lo vamos a utilizar mucho. De aquí en adelante ya es muy empleado esta parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Profe, Adelante. ¿siempre se forma el ángulo alfa? No, porque yo también puedo utilizar otro ángulo. Por ejemplo, este ángulo que está arriba, que es el complemento, le puedo llamar beta. Igual aquí este otro ángulo es beta. Y aquí le puedo llamar este ángulo beta. Normalmente los ángulos se utilizan las palabras, las letras del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, teta, epsilon, tau, una gran cantidad de letras, ¿no? Pero no necesariamente va a ser alfa, pueden ser otros, ¿no? Tiempo.
La vida está hecha de momentos y en los detalles más sencillos siento que vale la pena vivir, la pena vivir, la pena vivir. Pintan, tararara, tararara, Profe, Mándeme. ¿ya está ahí todo el día en la escuela? Pues hoy sí me tocó, fíjense, hoy sí tengo, mi día está bastante interesante, tengo clases de 9 a 3 de la tarde y luego regreso con ustedes de 5 a 7, o sea que hoy sí me toca el día, nada más hoy, pero hay días que tengo más holgura, pero hoy sí es un día bastante apretado, pero aquí estamos, al pie de cañón, jóvenes, haciendo nuestra labor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa que deseen hacer comentario? Profe, en este caso, este tipo de vectores, el área negativa o no existe área negativa para sacar el ángulo, no sería lo mismo. A ver, perdón, ¿me puedes repetir tu pregunta, Eh, Ernesto? Sí, a ver, por favor. digamos, donde puso el eje de referencia hacia abajo, ¿sería área negativa o seguiría siendo la misma? Porque él dice que es continua, pero aquí estamos respondiendo las referencias hacia abajo, ¿ya sería negativa? ¿Cómo la tomarían en este punto? A ver si te entendí. A ver, voy a ver si te entendí tu pregunta, ¿eh? ¿Puedo borrar este lado del pizarrón, ingenieros, esto? ¿Ya lo puedo Sí, borrar? profe. Sí, profe. Voy a borrar esto, entonces, ok. A ver si te entendí tu pregunta, ¿eh? Por favor, ahorita me ayudas, ¿eh? Para tratar de... Quiero entender tu pregunta. Tú me dices si estoy correcto, ¿no? A ver, tú me estás indicando, pues, a lo que entendí es que tengo este eje, ¿no? ¿Correcto? Sí, Ok, tengo este eje. Entonces voy a tomar, esto me lo voy a llevar para acá. Entonces, aquí voy a trazar un vector y aquí lo voy a dejar, ¿no? Ahí está mi vector. Entonces, siempre voy a tomar en cuenta una referencia, siempre, ya sea en la parte superior donde está la punta de flecha o sobre todo donde parte ese vector. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a trazar una línea horizontal que le voy a llamar eje de las X y una línea vertical que le voy a llamar eje de las Y. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Sí, profe. Ahora, y luego aquí, en este caso, con este eje, en este caso que es el plano horizontal o eje de las X, va a formar un ángulo el cual va a tener una dirección respecto a ese ángulo, ¿no? Y va a tener un ángulo complementario que va a ser este otro que le voy a llamar, en este caso, beta, ¿correcto? ok, sí. Y luego me dices que si ese vector lo puedo proyectar o a ver, ahí ya no me quedó claro. Sí, o sea, por ejemplo, se supone que en un plano hacia abajo es negativo toda esta parte, pero Ok. aquí me dice que es continuo, o sea, pregunto, o sea, ¿sería continuo en positivo o aquí mismo sería, o Ok. cómo se haría? Entonces, te refieres a esta línea, ¿verdad? A ver, ¿sí quedó claro? ¿Te refieres a esa línea, a esta que Sí, acabo de trazar? sí, ahí seguiría siendo continua positiva o cómo la manejaríamos por En el eje. este caso, mira, si te fijas, simplemente sería continua, no tiene ni es positivo ni negativo. Bueno, aquí con el plano, con este plano que está aquí, ya tendríamos que dar una definición como lo estás comentando ahorita. Si esta fuerza, a final de cuentas, esta fuerza aquí ya está encontrada en este plano, que se le llama plano cartesiano, está ubicada en el primer cuadrante, luego segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿correcto? ¿Sí? Así es Sí, como se consideran los cuadrantes en un plano cartesiano. Bueno, entonces yo lo que hice, si te fijaste a un principio, yo empecé con este vector y luego tracé una línea de acción. Y lo que hice en esa línea de acción, que el vector lo pude mover en este punto, en este punto, en este, incluso hasta acá abajo o incluso hasta allá arriba, ¿no? sí, Eso sí. fue lo que hice. Pero es importante indicar lo siguiente, siempre tiene que ver una referencia. Y eso lo tomé de acuerdo a lo que mencioné aquí. Dice, se caracteriza el ángulo que forma con un eje fijo. Si yo hubiese tenido esa misma fuerza aquí, y luego la línea de acción, y hubiera puesto la fuerza aquí,
y luego la línea de acción aquí, y hubiera puesto la fuerza ahí, si te fijas, en ningún momento tengo un eje fijo. Se está deslizando ese vector sobre esa línea de acción. Entonces lo que yo hice, para indicar que existe un eje fijo, tracé una referencia y tracé otra referencia. Entonces, si tu pregunta es que ahora si ese vector lo paso de este lado, va a ser negativo, entonces ya estaría cambiando esta convención. Simplemente lo que hice fue tomar ese plano de referencia para indicar que existe un ángulo. Eso fue lo que hice nada más. Pero si ya estaríamos hablando de lo que ya entendí tu pregunta, si ese vector yo lo trazo en este punto, aquí, ¿correcto? ¿Esa es tu pregunta? Sí, sí. Entonces, en este caso, ya estaríamos hablando que se encuentra en el tercer cuadrante, porque esta es una referencia. Entonces, ya al trazar yo una referencia, ya estoy indicando de dónde inicia y dónde va a terminar. ¿Dónde inicia, dónde termina? ¿Dónde inicia y dónde termina? Eso es lo que indico. Es como, por ejemplo, si estuviéramos nosotros, haz de cuenta que estamos, vamos a suponer que aquí está Florida, ese es el Golfo de México, la península de Yucatán, ¿sí? Y aquí está el puerto de Veracruz. Aquí está el puerto de Veracruz. Veracruz. Aquí es el puerto de Veracruz, y acá está en este caso Florida, o en este caso Miami, ¿no? Que es Miami, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a trazar una referencia, cuando vas a moverte de un punto a otro, en este caso, el barco se encuentra en el puerto de Veracruz, y vas a llevar tu mercancía al puerto de Miami, en Florida. Entonces tienes que tener un punto de partida, una referencia, y de ese punto de partida al punto de llegada vas a trazar un vector, que es lo que estoy haciendo. Pero tomas una referencia, que es esta. Imagínate un avión que hace escala en París, es un avión que va de México a París. Entonces el avión viaja de la ciudad, del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, luego hace una escala en el aeropuerto de Nueva York, luego del aeropuerto de Nueva York hace una escala en el aeropuerto de Barcelona, España, y después de España viaja a París. Entonces lo que hizo fue viajar de la Ciudad de México, viajar al aeropuerto de Nueva York, viajar al aeropuerto de Barcelona, dijimos, ¿verdad? De Barcelona, y luego llega a París. Profesor, entonces el vector se va a fijar de acuerdo a su dirección. Exactamente, entonces, de acuerdo a lo que tenemos ahorita aquí, por eso dice, la línea de acción es una línea recta definida a lo largo de una fuerza que actúa, pero ya al hablar de esa dirección o de ese ángulo, tienes que tener un eje fijo. Entonces, de acuerdo a la pregunta de su compañero, entonces este vector que tengo aquí no es el mismo que este, porque aquí estoy indicando que este tiene ya, le voy a llamar aquí, que como así lo nombramos, F subíndice 1. Entonces ya va a ser este F subíndice 2. Ya es otro vector distinto a este. Si fuera sin estos ejes, o sin estas referencias, así como estoy haciendo ahorita, ¿sí? Borrando todo esto, viene siendo la misma fuerza, F1 y F1. Pero aquí ya no viene siendo la misma, porque ya tengo una referencia, y ya tengo un plano de referencia, un ángulo con el cual, en este caso la dirección, con lo cual tenemos ese ángulo, ¿no? Con respecto a un eje fijo. Entonces ya no viene siendo el mismo, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu pregunta, no es lo mismo. Ya cambia, porque ya tengo una referencia. Si no tuviera esa referencia, que sería esta, quito todo esto, entonces podemos indicar que viene siendo el mismo, ¿no? Y que se va a deslizar sobre esa línea de acción. Que se va a ir deslizando sobre toda esa línea de acción. Si te fijas, entonces, si tienes una referencia, ya cambia. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, una duda aquí que me surgió. Entonces, los tres ejes que puso aquí, digo, en las mismas líneas, al estar en la misma posición, ¿se siguen nombrando los tres como F1 o ahí también sería ya cada uno cambiaría, estando en el mismo cuadrante? A ver si te entendí tu pregunta. ¿Me la puedes repetir otra vez, por favor? Sí. En la primera línea del vector, se ve que le puso tres ejes de referencia. Cada uno cambiaría a ser F1, las tres todavía, o serían ya F1, F2 o F3. Bueno, sería diferente, sí, correctamente sería diferente. Bueno, a ver, permíteme. Bueno, en este caso lo que hice fue utilizar el mismo vector.
pero tomé una referencia, una misma referencia, ¿no? Aunque lo que se encuentra aquí es la misma línea de acción que está aquí, si te fijas. Viene siendo la misma línea de acción. Lo que únicamente hice fue indicando que el vector F1 lo puedo poner en esta posición y en esta otra posición de acuerdo a la línea de referencia, a la línea de acción. Pero correctamente lo que me acabas de decir, entonces aquí probablemente ya cambie eso, ¿no? Sí tendría que cambiar el vector, aunque bueno, está en la misma línea de acción. Lo único que hice fue hacer esto por la cuestión de encontrar que es un ángulo, y ese ángulo pues tiene que tener una referencia con un eje fijo. Pero puede haber sido otro, F2, F3 o F4, ¿no? Que aquí también puede suceder lo mismo, serían diferentes, ¿no? Pero bueno, como estoy representando el mismo vector, sería el mismo, ¿no? En este caso. Aquí sí tendría que cambiarlo, porque las condiciones van a cambiar, cosas así, ¿no? Pero de una otra manera lo estoy tomando como la misma referencia, que viene siendo el vector F1, que aquí está, ¿no? F1 y F1. ¿Ok? Sí. Pero por ejemplo aquí, ya en este caso que les hablé de un avión que parte del aeropuerto de la Ciudad de México al aeropuerto de Nueva York, ya es diferente. Entonces aquí va a ser F subíndice 1. Luego de Nueva York a Barcelona va a ser el F subíndice 2. Luego de Barcelona a París va a ser otro vector que va a ser el F subíndice 3, que ya son diferentes. Y cada uno de ellos obviamente va a tener una referencia, plano horizontal, plano vertical. Plano horizontal, plano vertical. Plano horizontal, plano vertical y ya. ¿Ok? Ahí sí ya estoy utilizando diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes referencias para cada uno de esos vectores. Y aquí sí ya cambia, ¿no? Aquí, bueno, nada más fue por indicarles que se está sobre la misma línea de acción. Pero viene siendo ese vector que se desliza, sube y baja sobre esa misma línea de acción. Pero para indicar que ya tiene un eje fijo y un ángulo como tal, pues sí tengo que indicar esa referencia, ¿no? Que fue lo mismo que hice aquí. Aquí ya hay una referencia, aquí hay otra referencia, y claro, el ángulo va a cambiar con respecto a cada referencia. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, ingenieros? Y el punto de referencia siempre en esa parte derecha, o sea, no se podría poner en la punta ni nada. Sí, mira, de hecho, bueno, voy a borrar lo siguiente. De hecho, la referencia normalmente se indica donde parte el vector, que también se puede tomar donde termina el vector, de acuerdo a lo que me están preguntando ahorita. Por ejemplo, si yo tengo un vector, vamos a indicar, tengo este vector y le voy a llamar F subíndice 1. Entonces ese vector parte de un origen y termina en otro punto. Entonces el origen siempre toma una referencia, el plano horizontal y el plano vertical, o es 0, el punto 0, ¿no? Entonces, si yo estoy aquí en este punto, pues aquí va a terminar. Pero ¿qué sucede? Que hay otro vector que ahora baja. ¿Sí? Es otra trayectoria. Entonces, ahora la referencia Tiene que fijar otra vez. para este vector F2, tengo que fijar exactamente como lo acabas de mencionar, tengo que fijar otra referencia. Es mi plano horizontal y mi plano vertical. Entonces, ¿Qué fue aquí lo yo... que hizo de lo de las ciudades, verdad, profe? Exactamente. Entonces, aquí tengo que tener un ángulo, tengo que tener un plano, bueno, ya lo borré, un eje fijo. Aquí este plano le voy a llamar beta. Ahora, esta fuerza F2, con la referencia en el plano horizontal, ahora se va a llamar gamma. Y ya tengo otra referencia. ¿Sí? Y si de casualidad tú dices, es que, pues bueno, se va a regresar, entonces se regresa para acá, entonces aquí tengo que indicar otra referencia. Aquí está, otra referencia. Y el ángulo que voy a utilizar, pues va a ser ahora prácticamente, este es mi eje de las X y mi eje de las Y. Entonces, parte del plano horizontal positivo hasta acá. Ahí está. ¿Sí? Ya este ahora es el vector F subíndice 3. ¿Sí se fijan? Entonces, para el primer vector F1 tiene una referencia. En este caso, para el vector número 2 tiene otra referencia. Pero no quiere decir que esta referencia del vector F2 es la misma para el vector, en este caso, que F1. Cambia, ¿no? Entonces es por eso que es importante siempre, donde parte el vector, tomar su punto de referencia.
Otro ejemplo, ya hablando de lo que vamos a ver en un futuro no muy lejano, tengo mi plano horizontal y tengo mi plano vertical. Aquí está. Entonces tengo varios ejes, tengo varios vectores. Tengo aquí el vector F1, ¿sí? Aquí tengo el vector F2, el vector F2, y luego para acá tengo el vector F3, y luego aquí, sobre este plano vertical negativo, tengo F4. Ahí está. ¿Vale? Entonces, si se fijan, cada una de esas fuerzas parte de un plano. Se les conoce como fuerzas concurrentes en un punto. Entonces, cada una de ellas va a tener un ángulo, en este caso épsilon. Luego este otro tiene otro ángulo que se llama teta. Luego este otro tiene otro ángulo que le voy a llamar phi. Y luego otro ángulo, para este otro ángulo que le voy a llamar gamma. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ya es diferente. Y ya sobre eso me dicen, oye, quiero que calcules la sumatoria, la resultante de esas tres fuerzas, perdón, la resultante de esas cuatro fuerzas. Entonces aquí puedo proyectar una componente vertical, una componente horizontal. Esta va a ser F1 en X, esta va a ser F1 en Y. Para el caso de F2, aquí va a ser esta fuerza F2 en X. En este caso en Y, F2 en Y. Para esta otra va a tener dos componentes rectangulares, F3 en X, F3 en Y, y esta solamente tiene una componente en Y. Así. Y quiero que me calcule la sumatoria de fuerzas de acuerdo a sus componentes rectangulares. A eso vamos a llegar, ese es el objetivo de este tema. Pero tenemos que partir de las referencias con respecto a cada una de esas fuerzas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? Pues por ahora no se Todo entiende bien. de eso, profe, pero todo bien. Perdón, ¿no escuché? Le dice que por ahora no, pues ya obviamente no entendemos de cierta parte lo que acaba de poner, pero pues avanzando se entiende. Bueno, pues tienen que entenderle porque básicamente este es lo que vamos a estar viendo. Vamos a empezar a trabajar sobre esto y sobre esto. ¿Sí? Esto tiene que ver con las componentes rectangulares de una fuerza. Déjenme borrar esto. Sí, de hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo en bachillerato o en su preparatoria, donde una fuerza o de un vector se descompone en sus componentes rectangulares. Por ejemplo, aquí tengo mi plano cartesiano, mi eje horizontal y mi eje vertical. Aquí está. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es que a partir de este vector, que en este caso es de color rojo, aquí está. Entonces, esto se llama, ese es el vector F1. Ese vector F1 me dicen, encuentra las componentes rectangulares de ese vector. Y las componentes rectangulares son las proyecciones que se encuentran sobre el plano vertical y sobre el plano vertical y el plano horizontal. O sea, ¿cuál es la proyección de ese vector sobre el plano vertical? Pues viene siendo esta, ¿no? Entonces proyecto aquí, proyecto en este punto que sería esta parte de aquí. Y en el plano vertical, en horizontal, viene siendo esto. Entonces aquí formo un triángulo, un componente, por eso se les llama componentes, porque forman un rectángulo de cierta forma, ¿no? Entonces esa fuerza F1 tiene una componente F1 en Y, porque está sobre el plano en Y, plano vertical. Y tiene una componente en X, porque se encuentra en el eje de las X. ¿Sí quedó claro? Y al final de cuentas tiene una dirección, un ángulo. Ahí está. De hecho, eso vamos a usarlo de aquí en adelante, ¿eh? O sea que va a ser día de todas las clases que tengamos, vamos a obtener sus componentes, o sea, de una fuerza, obtener sus componentes rectangulares. O sea que es esta proyección y es esta proyección. Esta misma que está aquí viene siendo esta misma que está aquí y esta que está aquí viene siendo esta misma. Y al final de cuentas encontramos eso. Y viceversa. A partir de dos fuerzas o de dos componentes, F2 en X, y aquí voy a poner esta que es F2 en Y, encontrar la resultante. Entonces proyecto esta fuerza aquí y esta otra fuerza acá, de tal manera que esta me va a quedar así y esta otra me va a quedar así. Y claro,
¿Cuál es mi referencia? Aquí está mi referencia. Aquí está mi referencia. Y entonces, esta fuerza que está aquí es prácticamente esta misma. F2 en X, y esta misma que está acá es la misma que está aquí. F2 en Y. Y la resultante de esas dos fuerzas es donde se intersectan ambas fuerzas y viene siendo este punto. Lo que estoy formando un paralelogramo. Ahí está. Entonces se conoce como paralelogramo. Y este se le conoce como componentes rectangulares. ¿Vale? Eso es a donde vamos a llegar en esta unidad, donde a partir de una fuerza obtengas la resultante de una o muchas fuerzas que se tengamos, ¿no? Y a esto se le conoce como el método del paralelogramo, porque a partir de dos fuerzas obtienes la resultante. Eso es lo que vamos a hacer. De aquí en adelante, esto va a ser todos los días, hacer ejercicios con vectores. Entonces, para que se vayan un poquito familiarizando, no es difícil, ¿eh? No es difícil. Simplemente es práctica, ejercicios. Y con eso es más que suficiente, ¿eh? No se asusten ni se espanten. No son cosas del otro mundo. Es algo muy elemental, muy sencillo, pero sí es importante de que ustedes tengan conocimiento de esto, ¿no? ¿Sí? Es parte de los conocimientos que tienen que llevar. Pero no son cosas de otro mundo, ¿eh? Dígame adelante. ¿Me podría dictar lo que dice en cada uno de los... Bueno, ve que dice componentes rectangulares, ahí donde está el paralelogramo. Ajá. ¿Qué es? Dice F2 en X. Es que no se alcanza a ver muy bien, profe. Sí. Disculpa, es que escribí muy rápido. Sí, es F subíndice 2 en X. Y aquí es esta fuerza y esta otra es F2 en Y. Una componente horizontal y una componente vertical, por llamarlo de esa manera. O también le pude haber puesto el vector 3, vector 4 y obtener la resultante de ese vector. Pues este mismo es F2 en Y. F2 en X. Eso lo vamos a estar usando muy seguido. Muy seguido. Creo que ya se cargó. Sí, adelante. Y por ejemplo, ¿por qué donde está la línea punteada, por qué sigue, bueno, por qué es F2X? ¿Es como si fuera su opuesto del que está sobre el eje o algo así? Bueno, lo que sucede, voy a borrar esta parte aquí. Sí, lo que sucede es lo siguiente. Cuando estamos hablando del método del paralelogramo, que es una manera de representar un vector a través de, teniendo dos vectores, puedo obtener su resultante de ellos dos. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí, tengo esta referencia, aquí tengo, vamos a llamar ahora F1 y F2. Aquí está. F1, perdón, ese es el 2. Entonces, este es F1, el vector F1 y F2. Y aquí está la referencia, ¿ok? Entonces, en la física se utiliza mucho lo siguiente. Si te fijas, ambos forman aquí un ángulo de 90 grados, un ángulo recto de 90 grados.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si este vector F2 lo deslizo sobre el vector F1? Voy a hacer esto, ¿verdad? Lo deslizo así. Sí, profe. Ok, entonces lo voy a deslizar. Entonces, donde termina el vector F1, inicia el vector F2. Entonces voy a hacer esto. Así, ¿no? Aquí está. ¿Correcto? Entonces lo deslicé sobre el vector F1. Hice esto. Ahora, el vector F1 lo voy a deslizar sobre el vector F2. ¿Sí te fijas? Entonces, donde termina el vector F2, inicia el vector F1. Me queda aquí. ¿Sí te fijas? ¿Sí Sí, quedó sí, claro? profe. Ok. Puede decir que está Entonces, subiendo, ¿no? ¿no te escuché? Se podría decir que está subiendo, ¿no? Sobre Eh, el... se desliza, que se desliza, ¿no? El vector, bueno, en este caso F1 se desliza o está subiendo sobre el vector F2, pero el vector F2 sobre el vector 1 se está moviendo hacia la derecha, se está deslizando sobre este vector. Haz de cuenta que tiene como si tuviera unos rodamientos F1 y lo vas recorriendo, igual así. Entonces, a esta figura que tenemos aquí, tiene que ver con las componentes rectangulares, o también tiene que ver con esa parte que estamos llamando el paralelogramo. Entonces, al unir el punto de referencia donde salen esos dos vectores, a donde termina, a esto le vamos a llamar la resultante de esos dos vectores. ¿Sale? O es la resultante de esas dos fuerzas, utilizando, en este caso, las componentes rectangulares, o también llamado paralelogramo. Y eso le llama resultante. ¿Vale? ¿Me podrá repetir eso, profe, porfa? Sí, claro que sí. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a tener nuestro punto de referencia. Entonces voy a tener aquí un vector que le voy a llamar ahora A, así, y otro vector que le voy a llamar acá que se llama B. ¿Sí? Ahí está. El vector A y el vector B. Entonces aquí me está indicando que están formando ambos un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Un ángulo de 90 grados. Entonces lo que voy a hacer ahora es el vector B lo voy a deslizar sobre el vector A. Estoy haciendo esto, ¿no? ¿Sí? O sea que en B lo estoy deslizando y lo estoy moviendo hacia la derecha, de tal forma que me va a quedar aquí. Entonces aquí empieza el vector B. Y tiene la misma longitud, la misma distancia. Aquí está. Entonces ese es el mismo vector B. Luego el vector A lo voy a deslizar sobre el vector B hacia abajo. Y aquí donde inicia el vector, donde termina el vector B, que es este punto, inicia el vector A. Entonces me va a quedar así. Aquí está. ¿Vale? Entonces, ese mismo vector A es el mismo que está aquí. Ahí está. Entonces, como ese es mi punto de referencia de esos dos vectores donde parte, al unirse en este punto, trazo su resultante o la sumatoria de esos dos vectores, también así se le conoce, ¿no? ¿Vale? Pero entonces se puede decir que esa área es la fuerza o lo que se genera, lo que vamos a calcular es todo lo que está dentro del área, la fuerza, lo que se genera en el trayecto. A ver si te entendí tu pregunta. ¿Otra vez me la puedes repetir, por favor? Bueno, lo que se genera aquí en el área de hacer junto al vector A y el B es lo que se tendría que calcular entonces en fuerzas Así que es. se genera. Así es, efectivamente. Entonces, lo que tú vas a calcular del vector A y del vector B viene siendo esta su resultante, esta, que le puedo llamar aquí de otro color que se llama, por ejemplo, C, ¿no? Así. Así es efectivamente el vector C. Y eso tiene que ver con la suma de vectores, en este caso, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Sumando el vector A más el vector B, nos va a dar un vector nuevo que se llama el vector C. Así es como lo llamaríamos también. Y tiene que ver con las componentes rectangulares y lo relacionado al famosísimo, en este caso, paralelogramo, ¿no? Déjenme ver si ya se subió. No se cargó el libro. No se cargó el libro. ¿Sí está quedando claro esto, ingenieros? Sí, profe. Profe. Bueno, un poco Sí, confuso. profe.
otra cosita, pero todo bien. A ver, déjenme pasarles aquí el libro para que... Déjenme compartirles este material que les puede ser de utilidad en un momento no muy lejano. Nada más que sí, creo que sí tardó mucho en cargarse hace ratito. Sí, déjenme a ver si puedo ver el libro. Yo ahorita les comparto el libro para que vean algunos ejemplos relacionados a este tema. Les digo, no es difícil, nada más es irlo llevando poco a poco, ¿no? No se cargó el libro, déjenme ver si lo puedo ver. Aquí está. Ahorita les comparto la presentación. Profe, Ok, mándeme. usted es el único maestro Sí. ahí. Aquí en el tecnológico, bueno, no sabría decirte, te soy sincero, he visto varios compañeros, pero no sé si estén en algún laboratorio o estén en algún otro lugar, fíjate. Pero sé que sí hay otras personas también aquí en el tecnológico. Pero aquí en este edificio donde yo me encuentro, sí. En el edificio Rosa, la parte del departamento de ciencias, sí soy el único. Sí. Sí, porque enfrente de mí está lo que es el edificio de la radiodifusora, el laboratorio de física y otros laboratorios, ¿no? Que sé que hay personas trabajando en los laboratorios. Y eso sí, no. Completamente seguro. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Bueno, les voy a compartir el libro, ¿eh? Creo que ya se cargó. Ya se cargó el libro, dejen ponerles aquí. Libro de referencia. Déjenme publicarlo. Entonces ya se cargó este libro que voy a mostrarles ahorita aquí en las diapositivas, bueno, en la presentación. Ahí está. Déjenme cargar el libro. Aquí les comparto la pantalla. Sí, no es difícil, pero sí hay que tener un poquito de paciencia nada más para que poder ir adquiriendo estos conocimientos. Aquí está. Mire, les estoy compartiendo esta pantalla. Me imagino que ya la pueden ver, ¿verdad? Ya, profe. Bueno, este material lo acabo de subir allí en la plataforma de Google Classroom. Este libro ya está cargado ahorita ahí. Por si en un momento quieren darle una revisada o quieren descargar, lo pueden hacer. Entonces aquí lo que nos está indicando, estamos hablando de fuerza en un plano. Y habla sobre fuerza sobre una partícula o resultante de dos fuerzas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, a final de cuentas, es esto, miren. Entonces, aquí está una fuerza, es esta que está aquí, si se fijan, tiene un punto verde. Ese punto verde es la referencia de donde parte. Esa fuerza tiene un sentido, que es un ángulo de 30 grados y una dirección. ¿Sí? En este caso, y el valor de esa fuerza son 10 libras. Son libras fuerza. ¿Qué pasa con esta otra fuerza? Tiene su línea de acción y su referencia es esta. Tiene un ángulo de igual de 30 grados. Entonces es la manera de representar y tomar una referencia para ambas fuerzas. Ahora, pasamos a la siguiente figura, que es esta. Entonces, aquí tenemos dos fuerzas, la fuerza P y la fuerza Q. Pero si se fijan, parten de un origen, parten de una referencia. Si se fijan, aquí está la referencia que es A. ¿Sí se distingue, ingenieros?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. Sí, profe. ok, gracias. Entonces, vean lo que dice el texto. La evidencia experimental muestra que dos fuerzas P y Q que actúan sobre una partícula A, aquí está la partícula A, pueden sustituirse por una sola fuerza llamada R que produce el mismo efecto sobre la partícula. O sea, tenemos, esta es la partícula y de ahí tenemos dos fuerzas P y Q. Entonces, si nosotros obtenemos la resultante, que aquí está de color azul, si se fijan, aquí está la fuerza P, Q y la fuerza P. La fuerza P se desliza sobre Q y es este costado. Y la fuerza Q se desliza sobre la fuerza P y ese es este punto. De tal manera, como dice aquí, dice, a esta fuerza se le llama resultante de las fuerzas P y Q y se puede obtener como se muestra en la figura 22AB. Es esta la figura 22B, esta que está aquí, donde está mi cursor, construyendo un paralelogramo con la fuerza P y la fuerza Q como lados. La diagonal que pasa por A representa la resultante. Esta es la diagonal que representa la resultante. Esto se conoce como la ley del paralelogramo para la adición o suma de dos fuerzas y se basa en la evidencia experimental y no puede probarse ni derivarse de manera matemática. ¿Sí? Es lo que les acabo de explicar. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, ya mejor. Entonces, ese material que les acabo de compartir ahorita, ya lo tienen ustedes ahí en la carpeta de Google Classroom. Ahí tienen ustedes ese material. Para que Gracias, profe. le den una pasadita, ¿no? Por favor. Sí, sí. ¿Algún otro comentario, ingenieros? No, profe, todo bien. Todo claro, profe. Ok, me parece perverso. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente, ¿no? Déjenme. Bueno, entonces continuando con este material que les digo ya está cargado allí en la plataforma de Google Classroom. Entonces aquí nos habla de los vectores. Aquí tenemos un vector resultante que se llama R. ¿Sí? Entonces a partir de ese vector puede obtener sus respectivas componentes. Aquí podemos hacer la suma de vectores. Miren, por ejemplo, la suma de vectores, aquí lo estoy indicando en la pantalla. Tengo un punto de referencia que es el punto A. Del punto A sale el vector P y sale el vector Q, ¿correcto? Entonces, si yo trazo o deslizo el vector P sobre el vector Q, aquí me queda ese es el vector Q, y del vector, perdón, el vector P lo deslizo sobre Q, y Q lo deslizo sobre P, y me queda esto. De tal manera que la diagonal que se traza del punto A hasta donde se unen esos dos vectores es la suma del vector P más el vector Q, y eso se le conoce como adición o suma de vectores, ¿correcto? Profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Ahí está. Bueno, continuando con ello, entonces a eso se le conoce como menciona aquí también. Dice, a partir de la ley del paralelogramo, aquí estoy leyendo este texto, déjenme cambiar el cursor, déjenme moverlo un poquito más. Entonces dice aquí que a partir de la ley del paralelogramo se puede obtener otro método para determinar la suma de dos vectores. Ese es lo que está en el recuadro. Dice, este método llamado regla del triángulo. Aquí está. Regla del triángulo. Y se obtiene de acuerdo considerando la figura 2.6, donde la suma de los vectores P y Q han sido determinada por la ley del paralelogramo. Puesto que el lado del paralelogramo opuesto a Q es igual a Q en magnitud y dirección, se podría dibujar solo la mitad del paralelogramo, como es la figura 2.7, ahorita lo vamos a ver. De manera que la suma de dos vectores puede encontrarse colocando P y Q
de punta a cola y uniendo la cola de P con la punta de Q. Aquí estaría, miren, observen. Entonces, si yo tengo el punto A, aquí es mi punto de mi referencia, del punto A sale el vector P, y del vector P continúa el vector Q. Al unir el punto de referencia en A hacia donde se termina Q, esto también se le conoce como la suma o la regla del triángulo de estos dos vectores, que básicamente es esto que está aquí, miren. Básicamente es esto. Entonces, si se fijan, este es el vector P, y esto que está aquí arriba es la proyección de Q. Si yo borro esto de abajo, me queda que es P más Q es igual a R. O si estoy en la parte de abajo, P, en este caso viene siendo Q más P es igual a la resultante. De tal manera que lo puedo usar en ambas posiciones, ¿no? Espero que se esté quedando claro. Y esto es lo que está haciendo aquí, con ese famoso paralelogramo, o ley del triángulo. P más Q es igual a R. O Q más P es igual a R. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento, ingenieros? Por Por el ahora, momento no, profe, todo profesor. Ok. Bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a concluir la clase el día de hoy hasta aquí, ingenieros. Les pido de favor que le den chequen este material que les acabo de subir a la plataforma de Google Classroom, a la carpeta bueno, le llamamos risoterapia, en este caso física y IBQ, que es ingeniería bioquímica. Por favor, denle una leída, no está de más. El lunes vamos a continuar haciendo más ejercicios que de una u otra manera les van a servir a ustedes para más adelante empezar a trabajar sobre ello, ¿no? ¿Sale? Entonces, para que por favor vayan leyendo esos materiales, o incluso pueden ver tutoriales, también no hay ningún inconveniente, al contrario, lo que se pretende es que ustedes entiendan y comprendan esta información, porque así como lo están viendo en física, este tema también se va a utilizar en el análisis vectorial, o también incluso en termodinámica, o en la otra parte de física, hay otro tema de física que tiene que ver con cargas eléctricas, pero bueno, es cuestión de checar en la retícula si creo que llevan dos físicas o nada más esta. Nada más está Solo esta prueba. Ok, entonces probablemente a lo mejor no, a lo mejor ya ven otros temas, ¿no? Sí, probablemente sí, son otros temas. Pero bueno, entonces vamos a concluir la sesión del día de hoy. Si no hay ninguna otra pregunta, pues bueno, más que agradecerles, ingenieros, y por favor continúen leyendo, continúen informando, buscando información. Lo que les muestro, no se queden conformes con ello, busquen tutoriales, busquen ejemplos donde todo esto les pueda ser de utilidad y se comprenda que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, si hay algún otro comentario, sí, adelante, alguien abrió su micrófono. Profe, le iba a comentar si me puede echar la mano con algo de termodinámica, pero ya Ok. después de que acabe de grabar. Ok, bueno, si quieren lo platicamos con más calmita, ¿no? Bueno, entonces aquí terminamos la sesión del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Por favor, cuídense mucho, ingenieros, que tengan muy bonito fin de semana y gracias por su tiempo, les agradezco mucho, ¿eh? Cuídense, por favor. Gracias. Gracias, profe, Gracias. hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos.